sobre la tarea. ¿Qué tarea? ¿No hubo tarea De los códices, de los códices? ¿Qué eran los códices? fuentes históricas de primera mano en los que las sociedades indígenas, por intermedio de escribas con la habilidad para pintar con gran maestría, dejaron constancia fiel de sus logros y avances culturales y científicos e informaron sobre una multitud de aspectos como las creencias religiosas, los ritos y ceremonias, Muy bien. etc. Un códice, Aldo, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Un códice es una serie de pinturas que realizaron los aztecas para escribir lo dijo Anet, su historia, su filosofía, su religión. Son pinturas y lamentablemente muchas están en Europa. Se las llevaron los conquistadores y después otras personas. Aquí tenemos algunas copias. ¿Por qué son importantes los códices? Porque es una fuente de información que sirve para reconstruir cómo fueron las culturas antiguas antes de la llegada de los españoles. A través de las pinturas que fueron descifrando los sabios, los científicos, eh, se fueron recopilando una serie de datos que al reconstruirse dio como resultado la historia de nuestros pueblos prehispánicos. Son fuentes de información junto con las crónicas que después escribieron los conquistadores y los frailes que llegaron a México. Entonces, los códices y las crónicas son la fuente de inspiración para que se construyera la historia de México y es por ello que conocemos cómo eran los aztecas, cómo eran los españoles, todo ese tipo de situaciones a través de estos libros. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de letras había dibujos, había pinturas y cada pintura representaba un tema. Y a este tipo de escritura se le llama pictográfica. Picto, dibujo, pintura, grafía, escritura. Entonces sería como una especie de escrito a base de pinturas. Muy bien, ¿algo más que tengan por ahí? ¿Ya se registraron? ¿Ya pusieron presente? ¿Sí? Sí, ya. Ok. ¿Qué más, Sergio? Aprovechando que aquí andas. No, profe. ¿No hiciste nada? ¿Dónde? ¿No hiciste nada de tarea? Que me acabo de inscribir apenas, entonces estoy en cero. ¿Y no te dijo Anet nada? No, se enoja. Ya ves que es No sabía que estaba en esta clase. tu enlace. A ver. Y Gerardo ya, de plano no volvió. Gerardo ya no. No, Gerardo ya no. Muy bien. ¿Qué más, Anet? Aldo, que algo que quieran comentar de su tarea. Soy todo oídos. Aldo. ¿Se vale? ¿Nada? Que son documentos pictóricos o de imágenes realizados como productos culturales de las grandes civilizaciones maya, azteca, mixteca, zapoteca, otomí, purépecha, etcétera, que surgieron y se desarrollaron en Mesoamérica. Sí, son las etnias o los grupos prehispánicos, entre otros. Pero los importantes fueron los aztecas, los mayas, toltecas, olmecas, y cada uno registró su historia. Los códices los elaboraban con telas de algodón. Luego utilizaban como pincel las puntas de maguey y luego el insecto cochinilla que se dan en los nopales, lo destripaban y de ahí sacaban el colorante, el tinte, para escribir, o más bien para dibujar. Y el color negro lo extraían de los huesos que quemaban para colorear con ese tipo de entorno.
entorno. Entonces, los códices eran una serie de pinturas que se abrían como si fuera un acordeón, un biombo, y luego ya cuando se terminaban de consultar, otra vez se doblaban y se guardaban, ¿no? No cualquiera dibujaba los códices, era gente elegida. Y en los códices encontramos información, por ejemplo, de astronomía, las peregrinaciones que hicieron los aztecas. Por ejemplo, ahí se narra cómo partieron desde un lugar del norte llamado Aztlán hasta llegar al Valle de México, la región de Anáhuac, donde fundaron la Gran Tenochtitlan, una ciudad en honor al sacerdote Tenoch. Y también ahí viene registrado los símbolos patrios que tenemos actualmente, donde vieran una serpiente siendo devorada por un águila arriba de un nopal, en un lago, en un islote, etc. Ahí se construirá la ciudad en honor a Tenoch. Titlán quiere decir ciudad, ciudad al sacerdote Tenoch. Por eso les decía hace ratito que gracias a los códices, los historiadores han reconstruido la historia que ustedes y yo hemos estado aprendiendo en las clases durante nuestro recorrido en las aulas, ¿no? También los códices hablan, por ejemplo, de tratados de medicina, de poesía. Entre la literatura azteca hubo un gran poeta, el rey filósofo poeta llamado Netzahualcóyotl, que aparece en los billetes de a 100 pesos. ¿Alguien trae un billete a la mano de a 100? Para que vean ahí la figura de... ¿O trae puros dólares? Puros de 500. Órale, puros de a 500. Bueno, en los billetes de a 100 viene la figura del rey Netzahualcóyotl, y luego viene una leyenda muy chiquitita, no sé si la han visto. Es un poema muy breve. Ahora que tengan la oportunidad lo leen. Y él vivía en Texcoco, que era uno de los centros culturales la cultura, de la cultura náhuatl o azteca. Y registró o realizó Netzahualcóyotl poemas muy bellos con los temas que manejaba la literatura azteca, como la brevedad de la vida, la brevedad de las cosas, ¿no? Él decía, no es cierto que venimos a vivir, solo venimos a soñar, no es cierto que vivimos, solamente soñamos, decía en sus poemas Netzahualcóyotl. También de ahí se habla el culto a la muerte, acuérdense que Ricardo, ¿sí me escuchas? Sí, muy bien, bienvenido. Todas las ceremonias que hacían los aztecas vienen en los códices, el famoso culto a la muerte, los sacrificios humanos, sus costumbres, todo eso viene consignado en ese tipo de escritura que dijimos no es escritura, sino una serie de dibujos o pinturas. ¿Hasta aquí algún comentario? Anet, Sergio, Ricardo, de la tarea que dejamos. Aldo de incógnito. ¿No? Muy bien. Entonces, haciendo un breve resumen, literatura náhuatl. Viene este grupo étnico del norte del país. Vienen huyendo de las sequías, porque ellos vivían allá por Arizona, Nuevo México, lo que es hoy Estados Unidos. Llegan todos los grupos étnicos a un lugar llamado Aztlán, que lo ubican por ahí por Sinaloa. Un grupo de ellos se separa y sigue bajando al territorio. Esos fueron los náhuatl, que también se conocen como mexicas, de ahí el nombre de México, o aztecas. Llegan
guiados por el sacerdote Tenoch, entre otros, y se asientan en el lago de Texcoco, en un islote, y empiezan a pedir un lugar para vivir. Los moradores que vivían en esos lugares lo rechazan, les dan un lugar, pero en unas zonas desérticas, con la finalidad de que se murieran. Con el paso del tiempo, van a observar a los aztecas a ver si ya se habían consumido, y oh sorpresa, eran más. ¿De qué se alimentaban? De todo, de hormigas, de escorpiones, de alacranes, de todo. Y de ser un pueblo errante y que lo condenaron a la extinción, se convirtió en el imperio más poderoso de la América prehispánica, y gracias a ello conquista grandes territorios, transmite como todo pueblo vencedor su literatura, su cultura, hasta su dialecto, ¿no? El náhuatl. En gran partes de México se hablaba el náhuatl por las conquistas. Luego, todo esto lo plasmaron en una serie de libros llamados códices. Ahí se habla de las guerras floridas. Los aztecas realizaban guerras con la finalidad de capturar prisioneros para sacrificarlos al dios Sol, Tonatiuh, al dios Huitzilopochtli, el colibrí hechicero le llamaban. Los sacrificaban en pirámides que se les llamaba teocalis. Cuando llegan los españoles, para quitar esos sacrificios, arriba de los teocalis construyeron templos y catedrales. La Catedral de México está sobre el Gran Teocalli, que era el principal centro ceremonial donde sacrificaban a los prisioneros aztecas. Les arrancaban el corazón, se desangraban, los cortaban en pedazos y se los comían con la planta sagrada llamada el maíz. Y todo esto viene consignado en los códices, así como conocimientos de astronomía, de herbolaria, entre otros. Y gracias a ello sabemos las costumbres que tenían nuestros antepasados. Es una ventana abierta a el conocimiento antiguo. ¿Alguna pregunta, duda? A ver, Ricardo, ve un poquito lo que investigaste. Ahorita vamos a cerrar esta primera parte para subir el video y no se desconecten. Y ahorita vamos a continuar, permítanme. ¿Algún comentario, Ricardo? Bueno, de lo que yo investigué, Ajá. bueno, encontré que tenían una tradición oral ellos Sí, con todas las culturas prehispánicas. En sus inicios, la literatura náhuatl era de transmisión oral. así Así es. pues, tanto la métrica como el ritmo usado en las composiciones se construían para facilitar la memorización. Muy bien. Entonces, ahorita nos vemos. Déjenme subir y video, no se desconecten, y al ratito seguimos con la segunda parte, ¿no? Sí. Ujú. Ya terminé eso. Ya lo terminé. ¿Sí? Sí, acá arriba también.